Muy buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a otro video para el canal. Antes de comenzar les quiero recordar que si todavía no se han suscrito vayan y se suscriban. Al igual en la parte de aquí abajo les voy a dejar el link del nuevo canal para que vayan y se suscriban. Y bueno, una vez terminado este pequeño anuncio, pues vamos a empezar con el video del día de hoy. Vamos a ver si realmente este dispositivo vale la pena todavía en el 2020. ¿De qué dispositivo estamos hablando? Pues estamos hablando del iPhone X. Bueno, pues vamos a comenzar hablando un poquito de este dispositivo, ya que bueno, este iPhone X fue lanzado en el 2017, para ser exactos en el mes de septiembre, por el cual nosotros encontramos que vamos a tener un dispositivo con 3 GB de RAM. Pues se me hace una capacidad muy aceptable, ya que bueno, en estos dispositivos pues es muy normal encontrar esta capacidad que van de los 3 GB de RAM. Recordemos que no es lo mismo los 3 GB de RAM en un iPhone a que estén presentes en algún Android. Cambia completamente la funcionalidad, ya que son sistemas operativos completamente diferentes. Recordemos que siempre el sistema operativo, lo que es iOS, siempre está un poquito más optimizado que algunos dispositivos con Android. Vale, en cuanto a la RAM, pues ya vimos que tenemos 3 GB de RAM. En cuanto a la pantalla, pues es una pantalla grande que es de 5.8 pulgadas. La resolución es de 2436 por 1125 píxeles. Pues realmente se me hace una pantalla muy buena, se ve realmente muy bien. Recordemos que en la parte de aquí arriba pues encontramos la parte del notch y pues encontramos esa parte donde tenemos lo que sería los sensores y el Face ID. En cuanto a la densidad de píxeles, pues tenemos que es una pantalla con 458 ppi, píxeles por pulgada, una pantalla muy buena para este dispositivo, al menos para mí se me hace. En cuanto al procesador, en este dispositivo vamos a encontrar un dispositivo con el CPU A11 Bionic, el cual fue lanzado a partir desde los iPhone 8. Es utilizado este CPU A11, solamente lo incorporan estos dispositivos, iPhone 8, 8 Plus y el iPhone X. Son los que incorporan este CPU A11 Bionic, son los que vamos a encontrar. En cuanto al almacenamiento en estos dispositivos, vamos a encontrar desde 64 GB en estos dispositivos como mínimo. Realmente pues se me hace un almacenamiento decente, pero que hay versiones que tienen muchísimo más almacenamiento, pero muy probablemente para usuarios que no requieran mucho, pues muy posiblemente quede muy bien esos 64 GB. Aún así, pues lo que sería en cuanto al almacenamiento, tenemos iCloud Driver, por lo cual podemos almacenar más fotos y nos quedaría sobrando los 64 GB del dispositivo. Pero si nosotros somos usuarios mucho más exigentes, por lo tanto vamos a necesitar un pelín más de almacenamiento interno en estos dispositivos. En cuanto a la batería, se me hace una batería muy pequeña en cuanto a la calidad de pantalla que tenemos en este dispositivo, pues encontramos una batería que es de 2700 miliamperios, no incorpora carga rápida, pues encontramos la misma conexión, lo cual es la entrada Lightning. No han puesto por mejorar por una entrada tipo C, lo cual ya está en algunas iPad de tercera generación, las cuales son las iPad Pro. En cuanto a la cámara, pues tenemos una cámara dual de 12 megapíxeles, la cual es de alta calidad. Pues vamos a abrirla y vamos a ver que sigue teniendo una cámara muy buena en este dispositivo. En cuanto a la cámara frontal, vamos a pasar a la cámara frontal y ahí nos estamos viendo realmente cómo se ve la cámara frontal de este dispositivo. Es una cámara muy buena, la cual estamos viendo en acción. En cuanto al video, pues graba en 4K sin ningún problema, se me hace un dispositivo muy bueno. Pero si nosotros queremos grabar en 4K, pues recordemos que nos vamos a limitar un poco por el almacenamiento, ya que en 4K es demasiado pesado por minuto el video. Así que pues si es así, vamos a necesitar un dispositivo con más de 64 GB de RAM.
Ahora, esas son las características que tiene este dispositivo. También encontramos que este dispositivo tiene IP67, es resistente al agua y pues realmente a salpicaduras. No es como que vayamos a sumergir este dispositivo y pues vaya a soportarlo, porque ninguno está preparado para ese tipo de condiciones. Debemos de recordarlo si no quieren que su dispositivo termine apagado. Pues esas son las características las que encontramos. Vamos a ver cuáles son las ventajas de este dispositivo y realmente por qué valdría la pena comprarlo y usarlo en este 2020. Pues las ventajas es que tenemos una pantalla grande de 5.8 pulgadas. Se me hace una pantalla grande y con buena resolución, una buena densidad de píxeles. También pues tenemos estabilización óptica de imagen. También tenemos zoom óptico por 2. Esto pues lo vemos gracias al sensor de doble lente, el cual tenemos en la parte trasera del equipo. También pues vemos que la cámara es dual de 12 megapíxeles, es una cámara muy buena, en la cual puede ser otra ventaja de este dispositivo. También pues otra ventaja es que es resistente a salpicaduras de agua por el IP67 y tiene una buena densidad de píxeles que tenemos en este dispositivo. En cuanto a fluidez, sigue estando muy bien optimizado este equipo sin ningún problema, pues vamos a estar abriendo aplicaciones del día a día e inclusive muchos juegos que vamos a tener con este dispositivo. En cuanto a la seguridad, pues este dispositivo ya nos incorpora lo que sería el famoso Touch ID, sino que simplemente nos incorpora lo nuevo que salió en estos dispositivos, lo cual es el Face ID, el cual se comporta de una manera muy correcta a pesar de una baja condición de luz. Pues realmente debemos de recordar que estos dispositivos siempre se han mantenido como el top en cuanto a seguridad, la cual pues vamos a encontrar con un muy buen Face ID en este dispositivo, lo cual funciona correctamente. Al igual pues podemos agregar las funciones de código y la función de desbloqueo mediante Face ID. Al igual pues debemos de recordar que tenemos la cuenta de protección de iCloud sin ningún problema. Si nuestro dispositivo se llega a perder, pues podemos borrarlo sin ningún problema para que ya no sea utilizado este dispositivo. En cuanto al diseño, pues me sigue pareciendo un diseño muy bonito. La tapa trasera de cristal da un aspecto muy bonito, el cual pues da un aspecto también muy elegante el diseño. Lo que sí es demasiado frágil, muy resbaladizo, lo cual si nosotros lo tenemos pues no estaría de más poner un protector para prevenir caídas o algún daño que tuviéramos por lo mismo de que es de cristal. Pues tenemos unos marcos de aluminio que resaltan muy bien con este color y que encontramos muy bien diseñados. Vamos a ver cómo suena en el apartado del audio este dispositivo. Vamos a entrar a sonido y vamos a ver cómo suena este dispositivo. Se me hace un dispositivo que realmente vale la pena hoy en día. Así que pues esas son las ventajas que nosotros encontramos en este dispositivo. Sin ningún problema realmente valdría la pena adquirirlo. Solamente pues debes de ver qué tipo de usuario eres. Si eres un usuario exigente que necesita demasiado almacenamiento, o que realmente con 64 GB pues realmente vas a poder sobrevivir bajando tus aplicaciones y estando sin ningún tipo de problema. Entonces pues realmente para mí sí valdría la pena adquirir este iPhone X en pleno 2020, ya que es un dispositivo que no lleva mucho tiempo en el mercado, apenas va a realizar en este año 3 años. Estamos hablando de aproximadamente 2 años y medio desde que fue lanzado este dispositivo al mercado. Y pues recordemos que sigue siendo un top de top. Si nosotros queremos adquirir entre un dispositivo que es de gama media de algún Android de este año, pues realmente no tiene comparación este dispositivo, ya que fue un tope de gama en su momento. Pero ustedes realmente tienen la última decisión. Ese es lo que yo les comento, las características, y realmente unas cámaras muy buenas, una excelente pantalla, buena densidad de píxeles, excelente audio, un zoom óptico por 2, resistencia al agua, pantalla grande, y pues realmente vale
la pena este dispositivo en pleno 2020. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Si es así, ya saben que pueden regalar su like, comentarlo y compartirlo. Así que pues yo me despido de todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden, si no te has suscrito, vaya, suscríbete, que es gratis. En la parte de aquí abajo te voy a dejar el link de los nuevos videos que se han estado subiendo al canal y también el link del nuevo canal para que vayas, te suscribas. Y nada, yo me despido. Nos vemos en el próximo video.